Muy buenas noches a todos. Saludo cordialmente a cada uno de los presentes en este primer conversatorio organizado por la plataforma juvenil Telón de Controversia. Y agradecemos encarecidamente a nuestros invitados por concedernos su tiempo y buena disposición para hacer esto posible. El fin de este conversatorio es poder compartir ideas, exponer posturas y, por qué no, plantear propuestas acerca del escenario político que nos encontramos referente a la elección al voto hoy. Mi nombre es Adrián Vázquez, miembro activo de la plataforma Telón de Controversias, y en esta oportunidad me encargaré de ser su moderador en esta sesión. Bien, dicho esto, procedo a presentar a nuestros invitados. En esta oportunidad tenemos la presencia de Miguel Bazán, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Tenemos la presencia también de Nicolás Ferri, secretario regional del IAP, estudiante de Derecho, empresario fluvial, columnista en el diario La Región, Iquitos. Por otra parte, por último y no menos importante, tenemos a Rubén Coral, quien es ingeniero forestal con conocimiento de la realidad social, cultural y ambiental y económica de las comunidades nativas campesinas de la región Loreto. Muy bien, a continuación abrimos el telón del conversatorio, iniciando con una primera ronda de 2 preguntas planteadas por la misma plataforma, el cual deberá ser respondida por un miembro de cada equipo, y posteriormente realizaremos una segunda ronda con preguntas libres planteadas por los mismos invitados. Pido por favor apoyo en el cumplimiento de las normas para el conversatorio anteriormente ya informado. Comenzamos con la primera ronda de preguntas. Los resultados de la primera vuelta electoral han generado una fragmentación de posturas. Por un lado, tenemos a quienes se encuentran a favor y en contra de los candidatos en cada uno de los lados, y por otra parte están quienes no están ni a favor ni en contra de ninguno y que están decididos por ahí a no votar, a hacer un voto viciado. En este sentido, indistintamente del candidato que sea electo, ¿es correcto afirmar que el bienestar de la democracia se encuentra en riesgo? Para esta pregunta, cada participante cuenta con 3 minutos. Miguel, ¿te parece si comenzamos contigo? Perfecto. Voy a activar entonces el audio, Miguel, y a partir de la activación de tu micrófono, empieza a correr los minutos. ¿De acuerdo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este primer programa, ¿no?, de Telón de Controversias. Les deseo muchos éxitos en esta aventura. Ok, bueno, la pregunta es si es correcto afirmar que el bienestar de la democracia se encuentra en riesgo. Y yo diría definitivamente sí, ¿no? Y no es algo de los últimos tiempos, en realidad es algo que ha pasado en toda la historia del Perú. Nuestra democracia siempre ha sido muy sensible, a lo largo de nuestra historia hemos sufrido golpes de Estado de todo tipo. Entonces, tampoco es que el peruano sea muy amante tampoco de los modelos democráticos, ¿no? Por más que se romantice el tema, lo cierto es de que en muchas ocasiones, y sobre todo en situaciones de crisis, a la mayoría de los peruanos les gusta el autoritarismo, ¿no? Por eso, ejemplos como Vizcarra tenían una gran popularidad al inicio de la pandemia, porque él era muy autoritario para tomar medidas, y a mucha gente le gustaba, ¿no? Por eso tenía gran aprobación. Nada, eso es solamente como un ejemplo de qué manera como sociedad estamos cómodos con el autoritarismo. En ese sentido, en este escenario, pues la democracia totalmente está en riesgo. Steven Levinsky es un politólogo que mencionaba que si un político menciona muchas veces la palabra pueblo, es un indicio de que es, probablemente sea un gobernador autoritario, ¿no? No le gusta mucho la democracia, porque con la justificación del pueblo se hacen muchas cosas. Y ejemplos como esos hemos tenido en Latinoamérica de todos lados, o sea, de derecha, izquierda. Siempre se ha usado al poder del pueblo como si fuera lo definitivo para tomar decisiones de unos grupos al final, ¿no? Y eso es el tema con la democracia, de que no se siente que
que amemos la democracia como tal, ¿no? Otro ejemplo como ese es de que estamos bajo una situación de shock. Como sociedad estamos bajo un shock, ¿no? Naomi Klein es una periodista que hizo un libro llamado La doctrina del shock, y ella mencionaba de qué manera algunos gobiernos utilizan el shock para imponer algunas políticas, ¿no? Ejemplos como esos hemos tenido muchos en Chile, hemos tenido acá también, o sea, hemos tenido varios tipos de shock, shock económicos, shock políticos, y en este caso estamos ante un shock pandémico. ¿Y qué ocurre cuando una persona está en shock, o en este caso una sociedad está en shock? Es que se vuelve muy vulnerable. Se vuelve muy vulnerable porque le están maltratando, ¿no? Cuando una persona está en shock es porque le han hecho un montón de cosas y se aferra al instante a lo mínimo que significa esperanza. Y aquí es donde ya comenzamos a hacer un poco más. Sí, Miguel, muchas gracias. Se cumplió el tiempo. Agradecemos la participación. Tenemos la presencia también de Pablo Zubiate, quien es abogado de Amazon Legal Service, colaborador de Piensa.p, que es una plataforma de comunicación que brinda un espacio para que voces nuevas puedan compartir sus puntos de vista. Por otro lado, es miembro del Instituto de Investigación y Liderazgo para el Desarrollo Económico. Aprovechando que ya estás presente, Pablo, habíamos comenzado con la primera pregunta. En este caso, es la siguiente. Indistintamente el candidato a ser electo, ¿es correcto que afirmar que el bienestar de la democracia hoy se encuentra en riesgo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es para mí un verdadero placer estar presente en este programa, agradecer la invitación de Telón de Controversias y augurar para este equipo un gran número de ediciones, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, yo en efecto puedo afirmar que estamos ante una difícil situación que afecta gravemente la estabilidad democrática del país, ¿no? Y creo que podemos todos afirmar que no es algo novedoso, ciertamente, que nuestra democracia ha estado viniendo mostrando debilidades desde hace ya buen tiempo, ¿no? No olvidemos que tras, digamos, una nueva etapa en la vía democrática del país en el año 2001, numerosos gobiernos que se han dicho demócratas han ciertamente intentado abonar hacia los fundamentos de la estabilidad, de la gobernabilidad y de la institucionalidad, ¿no? Sin embargo, de acá a este último tiempo, en especial en el último lustro, hemos visto que ciertamente, no sé, la democracia, las organizaciones partidarias, sobre todo, que son base fundamental de un sistema democrático, han venido mostrando evidentes carencias, ¿no? Sobre todo hace los 2 últimos años creo que ha sido más palpable esto desde el cierre, desde mi punto de vista inconstitucional, del Congreso de la República, ¿no? Que hemos visto validado por un tribunal constitucional que a todas luces ha traicionado históricamente su rol garante de la Constitución, ¿no? Yo creo que este Tribunal Constitucional va a pasar a la historia, como muchos lo han afirmado. Yo creo como con uno de los tribunos ciertamente más traidores de la tradición y la costumbre de defender los principios de la Constitución, este asunto de crear o de interpretar antojadizamente una denegatoria fáctica de una cuestión de confianza. Yo creo que ciertamente, y que sea convalidada por un tribunal, ciertamente hace que sean cómplices de lo que en estos momentos estamos viviendo, un escenario muy adverso para los votantes que se resisten a creer que nos encontramos ante un escenario muy, muy dificultoso que no necesariamente representa aquellas aspiraciones. No olvidemos que un sistema democrático intenta representar en sus líderes, en sus partidos políticos, ideales, sueños, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí en nuestro país en estos momentos es simplemente la polarización de dos posturas, ¿no? De
Gracias, Pablo. Finalizó el tiempo. Agradecemos la participación. La misma incógnita, la misma pregunta. Entonces doy paso a Rubén. Listo. Buenas noches con todos. La gente que está pendiente de ese nuevo espacio que está ampliando lo que es involucrar a los jóvenes en la política, ¿no? Es cierto que hace mucho tiempo que están involucrados, pero los espacios son limitados, salvo en algunas ocasiones en la universidad, y ahora, recién en los últimos 8 años, están abriendo nuevas oportunidades, puertas y ventanas para que jóvenes de distintas edades puedan incursionar en la vida política de manera partidaria, inclusive de manera virtual, ¿no? Que es lo que se está observando últimamente más en estos últimos tiempos. La pregunta que mencionaste era sobre el bienestar de la democracia, que está en riesgo. Bueno, hace 200 años que nuestra libertad está en riesgo. La democracia hace 200 años ha estado en constante riesgo. No es nuevo que los gobiernos y las cúpulas de poder a nivel institucional hayan calado dentro de las instituciones, ¿no? No solamente los partidos políticos, sino a nivel del Estado, el aparato motor que mueve todo lo que es la gobernabilidad. Hay algo muy interesante que mencionaba Miguel, el poder del pueblo y la esperanza. El poder del pueblo el pueblo tiene esperanza en que las cosas vayan a cambiar. El pueblo tiene esperanza de que los gobernantes o los que sean elegidos en adelante, como siempre han tenido, es que los representen y los escuchen. Lastimosamente, eso nunca ha pasado, y lastimosamente, por el momento y lo que se ve, la polarización en los medios de comunicación, a nivel político, social y económico, en 200 años de vida republicana, nunca ningún gobierno ha sido representante de las comunidades. Lastimosamente vivimos en un país lleno de políticos que solamente miran su bienestar particular, en la mayoría de casos, y el bienestar de las grandes empresas, corporaciones y las grandes capitales de provincias, de regiones que ni qué hablar. Lastimosamente vivimos en ese paradigma de democracia, entre comillas, que está en riesgo. Voy a repetir, 200 años de vida republicana, y la democracia en 200 años se ha mantenido en riesgo por lo menos cada quinquenio 2 veces. Eso sería todo por lo que yo puedo mencionar por ahora. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Mucha precisión con los tiempos. Por último, y no menos importante, doy la palabra a Nicolás Ferri. Bien, muy buenas noches a mis contertulios. Felicitar también al grupo Terruño con Controversias, un grupo de jóvenes nuevo que están tratando de incursionar en informar, ¿no? Y eso es muy bueno. Felicitaciones a ellos. Y saludos a todos los que nos están viendo. Bien, yo pienso que mis contertulios han estado utilizando el hombre de paja, ¿no? Porque yo pienso que la pregunta se refiere a ese tema de la segunda vuelta. Y acá sí tenemos que ser contundentes, no tenemos que ser tibios. ¿Y cómo no va a estar en riesgo la democracia si es que uno de los candidatos pretende, desde ya en meras declaraciones y en su mismo ideario político, que no es un plan de gobierno, es un ideario, netamente habla sobre el marxismo y leninismo? El marxismo-leninismo, pues, es totalmente dictatorial. Ya vemos lo que ha pasado en la Unión Soviética, lo que ha pasado en Cuba. En el mismo ideario también se explica y le pasa franelita a Castro, a Chávez. Entonces, claro que sí. El Perú está ahorita en un riesgo muy grande de que el señor Pedro Castillo entre y de frente quiera cerrar la Defensoría del Pueblo, que quiera desactivar el TC. Dime si eso no son actitudes totalmente golpistas. Claro que sí, son actitudes golpistas.
que de frente quiere hacer una asamblea constitucional y ni siquiera sabe cómo se puede lograr hacer una asamblea. Nuestra constitución no establece una asamblea constitucional, o sea, ya sea que sea por un referéndum, ¿no? Entonces, pero ya desde este momento, desde antes de ser gobierno, si así es que lo lograran, ya se ve tintes golpistas, totalitarios. O sea, también hablan de que no existe un medio de comunicación que sea totalmente bueno o eficaz si es que está en manos del capitalismo. Todas las empresas, todos los medios de comunicación tienen inversión privada, a menos que sea el Estado, claramente. Entonces eso también es un ataque directo a la libre expresión de los medios, de informar, o sea que si no me gusta algo, yo lo voy a callar, yo voy a tratar de que no salga a la luz. Y eso sí, o sea, es totalmente preocupante la actitud que tiene pues este candidato, ¿no? Si bien es cierto, ahorita está tratando de deslindar, a pegarse un poco al centro, pero es una mera estrategia. Todos sabemos que detrás de él está este personaje vomitivo, que es Vladimir Cerrón, entonces yo, obviamente, pero eso sí, no tenemos que acobardarnos. Gracias por la participación, Nicolás. Se terminó el tiempo. Bien, ya todos respondimos a la primera incógnita. Agradecemos cada uno sus posturas. Pasamos entonces con la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de cada uno de los invitados, en términos económicos y políticos, ¿cuál sería la elección más viable para el país y por qué? Para esta incógnita tenemos un tiempo cada uno de 5 minutos. El tiempo corre en cuanto se active el audio. Comenzamos entonces con Rubén. Gracias, doctor. Los términos políticos económicos más viables, ¿por qué? Como mencionaba, no vamos a tapar el sol con un dedo, como mencionaba Fer. Ya, la postura del candidato Castillo es bien radical. Ya menciona que inclusive mencionaba en un momento la expropiación, perdón, no expropiación, sino nacionalización de algunas empresas para poder aumentar el Producto Bruto Interno, para que a través de esa ganancia o devolución de las ganancias hacia el Estado para que pueda ser redistribuido en las regiones, preocupa. No vamos a negar que preocupa a un montón de gente, nos preocupa a nosotros, le preocupa a las personas que tienen grandes empresas, les preocupa al pequeño empresario, del 70%, del 70-30%, en este caso del señor Castillo, que tanto el mundo menciona, memes que se hicieron, comentarios a veces sin conocer o conociendo a medias sobre el tema del 70-30 de la evolución, ¿no? Lo que yo pienso es que necesitamos un refuerzo económico, sí es cierto. El Estado necesita invertir más en educación, invertir más en salud, invertir inclusive más en cultura. Porque a través de esos tres pilares de la educación y la lucha contra la corrupción, que lastimosamente creo que ninguno de los dos partidos podría tener sangre en la cara y decir que van a luchar contra la corrupción si tienen personas corruptas dentro de sus agrupaciones. Son los pilares de los cuales nosotros tenemos que afianzar la política económica. Muchos mencionan del modelo económico peruano. Es bueno. Sí, el modelo económico peruano es bueno. Está ahí. Es bueno porque propone. Es bueno porque es un ejemplo. Pero es un bluff. Porque si no tenemos políticos que hagan un verdadero crecimiento económico o aplicaran lo que realmente menciona el modelo económico, todo queda en nada. Es lo que está pasando. Lo que pasó siempre. Tenemos desde hace más de 30 años un muy buen modelo económico y eso se debió a que la economía a nivel de la región se fue estabilizando. Pero lastimosamente a partir de la pandemia que ha pasado a nivel mundial, la economía empezó a bajar. Pero nuestro modelo económico menciona que podemos seguir creciendo, pero con políticos
con políticos que se dedican a hacer una política económica diferente a un modelo económico, no estamos en nada, pues, ¿no? Las grandes corporaciones van a seguir creciendo y la gente de a pie va a seguir sufriendo. Un ejemplo claro, lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo. Se aumentó el impuesto, el IVA a las personas clase media, que al final y al cabo ellos prácticamente van a terminar trabajando un mes gratis al año para que puedan pagar su impuesto. Y no les toca para nada a las grandes empresas. Parece conocido, ¿no? Lo que pasa acá en el Perú. ¿Qué es lo que menciona Castillo? Bueno, yo no voy a defender a Castillo. Yo no estoy haciendo campaña para Castillo, que queden claro. Pero ¿qué es lo que menciona Castillo? Que por qué no las grandes empresas mineras, que aportan solamente el 30% de sus ganancias y el 70% se lo va hacia ellos, ¿por qué no revierte? ¿Por qué no se puede revertir? No, que la economía, que va a desestabilizar, comparito, disculpen, no, pero en Bolivia se hizo lo mismo. ¿Y las empresas transnacionales huyeron? No. Todo menciona la política económica del chavismo, de la izquierda socialista, de la izquierda comunista. Algunos confunden comunismo con socialismo, que son dos corrientes completamente distintas. Algunos piensan que porque es de izquierda ya es terruco. Uno piensa que porque es izquierda ya es comunista. Uno piensa que porque es izquierda es maoísta. También que hay personas de izquierda que dicen porque es de derecha eres facho, porque es de derecha eres ultraconservador. Lastimosamente nos dirigimos en términos económicos a las partes más extremas y no vemos lo que realmente importa, que es hacia dónde va dirigido, mediante qué procesos van dirigidos los capitales que van a ser presentados o que van a ser regularizados para el manejo de la economía. La propuesta. Gracias, Rubén. Gracias por la participación. Bien, la misma pregunta, entonces comenzamos con Pablo. Ok, muchas gracias, Adrián. Definitivamente la propuesta de Fuerza Popular que encarna la candidata Keiko Fujimori es el mecanismo, diría que la propuesta, el plan programático más viable para sostener económicamente al Perú y, por supuesto, lograr encauzarlo en destinos políticos y sociales, yo diría más tranquilos, que los puedan guiar hacia un destino ciertamente de gobernabilidad y de estabilidad, ¿no? No olvidemos que, como bien señalaba alguien esta noche, desde hace mucho tiempo estamos sufriendo inestabilidad y yo creo que un eventual gobierno, y recojo las palabras de Nicolás Ferri en este sentido, ¿no? Realmente la propuesta programática de Perú Libre encarna una profunda amenaza, no solamente a los sustentos democráticos, digamos, que sostienen la estabilidad política de nuestro país, sino también socava y amenaza profundamente, hondamente, sus fundamentos económicos, ¿no? No olvidemos que en nuestra constitución política no regula una figura de la Asamblea Constituyente. Y eso por una razón muy sencilla. Es que el constituyente democrático que concebió esta constitución ha definido mecanismos formales para su reforma, ¿no? En la constitución que tenemos en la actualidad dice que es posible una reforma total o parcial de la constitución, pero en ningún momento se habla de una asamblea constituyente, ¿no? ¿Y eso por qué razón? La razón es muy sencilla, es que una asamblea constituyente ya es hablar de cuestiones más serias, ¿no? Estamos hablando de refundar un país, de refundar una república, ¿no? ¿En qué contextos nosotros hablamos de una asamblea constituyente? ¿No? Hablamos de un contexto de, no sé, después de una guerra, ¿no? Cuando hemos sido abatidos por un enemigo declarado, ¿no? Un país vecino, qué sé yo. Cuando estamos realmente en la catástrofe social,
como nación más grande, en esos momentos dice, bueno muchachos, bueno élite intelectual, bueno gremios sociales y culturales del Perú, vamos a cimentar nuevamente los bases de nuestro país. En esa situación, sí te acepto hablar de una asamblea constituyente, pero ahora, ¿por qué es necesario hablar de una asamblea constituyente? O sea, realmente estamos en una situación enormemente crítica como para refundar nuestra república, o es que realmente el señor Castillo lo que quiere es atrapar el poder, porque no olvidemos que una asamblea constituyente es lo máximo en un sistema, digamos, en una organización social y políticamente organizada, o sea, es quien detenta el poder y puede hacer y deshacer lo que quiera en un país. Entonces, cuando hablamos de una asamblea constituyente, y alguien le pregunta al señor Castillo, ¿y para usted quiénes van a conformar esa asamblea constituyente? Y él dice, bueno, pues es fácil, ¿no? Los sindicatos, los grupos de base, ¿no? O sea, sus amigos, ¿no? La gente que coincide con él. Entonces, eso no es, pues, una asamblea. Básicamente, él quiere que le regalemos el poder. Y vayan ustedes a saber si realmente nos lo va a querer devolver al final de 5 años. Yo no le creo cuando hoy sacó un pronunciamiento, un supuesto 10 compromisos, dice él, que en el 2026, el 28 de julio va a entregar. Yo no le creo absolutamente nada a ese señor. Y realmente yo pienso que si el Perú quiere caminar hacia destinos de estabilidad, quiere continuar por la senda del progreso, por el que está caminando, es verdad, con dificultades. Yo ahí voy a discrepar con el amigo Raúl Rubén, si no me equivoco, cuando señala que en la economía social del mercado es el mejor sistema o que estamos en, yo discrepo profundamente porque es justamente lo que Hernando de Soto quería hacer, quería atraer los polos opuestos, los extremos y traerlos más al centro, porque lo que necesitamos en este país es incluir a la gente que esté excluida del desarrollo, porque si seguimos así vamos a terminar como Colombia ahora o como Chile hace unos años. Lo que tenemos que hacer es incluir a la gente que está históricamente excluida en la informalidad y traerlos, incluirlos hacia el desarrollo. Yo creo que en tanto y en cuanto el Perú sea capaz de organizarse política y económicamente accesible, tanto más vamos a poder encauzarnos hacia el desarrollo. Eso es mi intervención, amigos. Muchas gracias, Pablo. Finalizó el tiempo. Agradecemos la participación. Bien. La misma incógnita, esta vez le doy la palabra a Nicolás. Ya bien. Yo quiero comenzar, perdón, haciendo de repente, informando. No es tan cierto lo que dijo mi contertulio Rubén, ¿no? O sea, no es cierto de que las empresas mineras solamente aporten el 30% de utilidades o de sus ganancias. O sea, la empresa minera estará alrededor de 47%, porque tiene un impuesto que es de minería aparte, sino lo que se le devuelve es es un impuesto, el IGB, que se lo devuelve a todas las compañías que exportan. Entonces, ya sea arándanos, espárragos. Entonces, no hay ningún trato especial al minero. Lo que pasa es de que es una empresa que sí te genera muchas ganancias, pero cambiar a un 70-30, eso no le ha sucedido ni siquiera a Bolivia. Bolivia lo que ha tratado de hacer eso es que ha ahuyentado a todas sus inversiones privadas, así que ellos han tratado de industrializar la minería y está gastando mucho más en eso, o sea, inversión pública, solo del pueblo boliviano, en hallar yacimientos. Ahí se está yendo casi toditito. Y ahora, ¿por qué ellos tienen gas barato? También porque es un precio subvencionado, ¿no? El Estado subsidia. Y eso también creo que está comprando Perú, Brasil. O sea, no es del todo cierto que Bolivia sea un ejemplo, o sea, de industrialización de la minería. Eso es una falacia. Eso no es totalmente verídico. Yo pienso que desde que empezó supuestamente este boom con el litio y otros minerales más que se sacan de Bolivia, ellos no han logrado tampoco redistribuir la riqueza que ellos dicen. Bolivia nunca nos ha ganado en PBI. Nunca nos ha ganado PBI. Ni ahora ni nunca nos ha ganado en PBI. Entonces, Bolivia no es para nosotros un referente para seguir.
Entonces, bien, quería ahora entrarnos a contextualizar el tema de Perú. Nosotros, en el Perú, esta constitución, claro que sí funciona y funciona muy bien, genera riquezas, claro que como todo sistema tiene sus defectos, ¿no? Mira, nos vamos a las regiones de Cajamarca, que recibe un canon, Junín, que también ha recibido dinero, Loreto, que también ha recibido canon petrolero. Entonces, la distribución de la riqueza está ahí. O sea, la socialdemocracia ayuda a esto, ¿no? O sea, que de acuerdo a los impuestos se pueda generar desarrollo. Lo que sí no se ha hecho es lograr la meta, digamos, de ejecutar todo el presupuesto que ingresa a las arcas de los gobiernos regionales. Entonces, obviamente hablo de esto porque esto es en un país que sí se podría hacer, ¿no? O sea, si se mantiene este modelo económico. O sea, y Keiko no va a modificar este modelo económico. De repente si hay alguna especie de reformas, por ejemplo, distribuir mejor el canon que tienen algunas regiones, eso sí se puede hacer y es un proyecto que sí es, digamos, bonito y ejecutable. Ahora, también me allano a lo que dice Pablo en referencia a qué es una asamblea constituyente, ¿no? O sea, en términos políticos hay un dicho que la asamblea constituyente es como Dios en la tierra. Puede reformar absolutamente todo, poner de cabeza un Estado totalmente democrático, desaparecer los poderes del Estado, el TC, inclusive el poder legislativo, o sea, una asamblea constituyente y del tinte que ellos quieren hacer, entonces destruiría totalmente la economía. Ahora, ni bien ganaría Castillo, vamos a ponerlo así, o se acerque, mientras más se está acercando el tema de ya para ir a votar, entonces va a haber una fuga de capitales tremenda. O sea, el dólar ahorita, indiscutiblemente para los importadores, ya la están pasando mal. Entonces, ¿cómo? Lo único que me pondría a mí a salvo, digamos, es de que sí se puede generar riqueza a las personas que tienen empresas privadas. Es el voto responsable por una riqueza, por un bienestar en el Perú, ahorita es Keiko Fujimori, y mucho a mi pesar, pero yo sí estoy totalmente de desacuerdo con todo lo que tenga que ver con el comunismo. Ahora, la izquierda dirá que nosotros no somos comunistas o todo. El mismo Marx decía que todo. Gracias, Nicolás. Finalizó el tiempo. Bien, por último damos la palabra a Miguel. Sí, ok, perfecto. Bueno, la pregunta era, en términos económicos y políticos, ¿cuál sería la elección más viable para el país? Yo creo que la elección más viable para el país sería no andar con fanatismos. Y eso no se trata de ser tibio, en realidad todo lo contrario, se trata de ser más fríos, de ser más calculadores. Eh, Mira, la verdad es que me encantaría ser partidario de alguno de los dos lados, pero no se puede, es imposible. O sea, ambas posturas tienen serios problemas. O sea, eh, mira, Keiko, al igual que Castillo, es populista. O sea, es muy populista. Esa propuesta que se menciona sobre la redistribución del canon, la verdad es que es un engaño muchacho. O sea, hay regiones eh, como Apurímac, como zonas en que la gente va a recibir 4 soles, 7 soles. Esa es una medida muy, 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 muy populista. Hay un montón de economistas ahorita hablando al respecto de eso. Entonces, Keiko se alimenta de eso, y también Castillo. O sea, los dos son un verdadero problema, y yo creo que más bien lo saludable para la democracia sería criticarlo todo, ¿no? O sea, estar conscientes de que ambos son un riesgo, y de que no importa quién gane, no importa quién gane, de todas maneras vamos a salir a protestar. Definitivamente, así como está en Colombia con un gobierno de derecha, o en Venezuela, o en cualquier otra región de Latinoamérica, que Latinoamérica entera está en fuego y nos va a tocar, como nos tocó hace poco también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la elección más viable? Yo creo que en este caso podríamos ponernos en el escenario de qué es lo más seguro que pase, ¿no? ¿Qué es lo más seguro que pase? O sea, todos los miedos que tenemos de Castillo, de que va a cerrar el TC, de que va a aplicar un cambio de modelo, o sea,
todos los miedos que tenemos de Castillo con el fujimorismo ya pasaron. O sea, son muy similares. De hecho, inclusive la manera en cómo Alberto Fujimori llega al poder es muy similar, ¿no? Es muy similar. Los dos outsiders, en fin, ambos son cuestionables. Así que, ¿cuál sería la elección más viable? Yo creo que en el término económico, el continuismo siempre va a ser viable, ¿no? Porque te disminuye el riesgo, ¿no? Pero sigue habiendo un riesgo, y el riesgo del continuismo es el que terminemos como lo que ha pasado ahorita nomás en Colombia. Ya no sé cuántos muertos están, yo la última vez que supe estaban como en 19, porque en el discurso es muy bonito todo, pero en el momento de ejecutar las políticas, pues los que terminan pagando siempre son los más vulnerables, ¿no? Siempre son los más vulnerables, y eso pasa por varios temas, ¿no? Si lo queremos tener más cercano, el tema de las vacunas, o sea, ahorita hay un montón de gente viajando al extranjero para vacunarse, lo cual está bien, ¿no? En cierto modo, o sea, hay gente que tiene el poder adquisitivo para hacerlo, y hay países que lo permiten. El problema es que los que están haciendo eso son personas con dinero, y el problema está en que va a llegar un momento en que toda la gente con dinero va a estar vacunada, y cuando un problema ya no es problema para las personas con dinero, ya en realidad el problema no existe, y son los más vulnerables los que la van a pagar siempre. Entonces, lo peligroso ahora es andar con fanatismos y no reconocer lo que hay en ambos lados, ¿no? En ese caso, pues como les menciono, en términos económicos, podría ser que la propuesta de Keiko, como les digo, tiene el tema del continuismo, para algunos les parezca viable. Sin embargo, hay mucha gente, y esa es la razón por la cual las encuestas están ahora mostrándonos esas brechas de diferencia, es de que en realidad no es viable. O sea, para mucha gente el modelo de Keiko no es viable, nos guste o no. O sea, podemos ser muy académicos, podemos ser muy economistas y lo que quieras, pero tenemos situaciones de extrema diferencia. Acá en Lima tenemos un muro que divide bueno, fotografías de esas hay un montón, busquen el muro de Lima. No sé, en Camisea, ahí se genera el gas, pero la gente paga muchísimo más de lo que paga acá en Lima. Hay ese tipo de contradicciones, ¿no? Cajamarca, por ejemplo, que pues nos ha contribuido bastante con la minería. En realidad es uno de los departamentos con más pobreza. Entonces hay esos contrastes que no podemos negar. O sea, el modelo ha funcionado para algunos, y para algunos, a pesar del modelo, han podido salir. Muy bien, gracias Miguel por la participación. Bien, hemos terminado con la primera ronda de preguntas. Bien, a continuación pasamos a la segunda ronda. Esta vez son preguntas libres planteadas por cada uno de los equipos. Bien, ya tengo las preguntas. Entonces comenzamos con la segunda ronda. Para esta segunda ronda les explico un poco la dinámica. Voy a plantear las preguntas. Estas tienen que ser respondidas por un representante de cada equipo. Por ejemplo, puedo plantear la pregunta, digamos, de Pablo, y a continuación Miguel o Rubén me pueden indicar, alzando la mano, quién está disponible para responder la pregunta. Asimismo, el tiempo para responder cada pregunta es de 10 minutos. Pueden aprovechar este tiempo para terminar de aterrizar algún argumento que quedó a medias en las otras preguntas. Voy a comenzar entonces con la pregunta de Rubén. En este caso es la siguiente. ¿Por qué votar por Keiko si representa años de obstruccionismo político y cuyo pasado los vincula con actores directos de la corrupción durante la época dictatorial de su padre? Bien, considero que es una muy buena interrogante que me permite aclarar muchos aspectos, no solo de la vida política de la familia Fujimori, sino también esto que se ha mal llamado obstruccionismo político, ¿no? Yo creo, antes de empezar, Adriano, si me confirmas que está corriendo mis 10 minutos, ¿sí? ¿Se está corriendo mis 10 minutos? Sí. Ya, bien, gracias. Entonces, yo creo que en primer lugar es muy incorrecto llamar obstruccionismo político
cuando en verdad en este vaivén de asuntos durante el anterior Congreso han habido, en mi opinión, desde mi punto de vista, varios desaciertos por parte de ambos bandos, ¿no? A la luz de los hechos, no podemos ahora determinar que el señor Vizcarra y los tentáculos que él dirigía y manejaba en el Congreso de la República hubieran permitido una viabilidad política para el país. Yo creo que en lo que a cuestiones de confianza, a la dación de leyes importantes como la ley del presupuesto, a otras cuestiones importantes que en el Congreso se tienen que dar, yo creo que el anterior Congreso que lideraba la hoy candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han sido bastante generosos con el gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que no olvidemos que el señor Vizcarra llega al gobierno con la ayuda de los votos de Fuerza Popular. Entonces, no se puede afirmar que había una actitud obstruccionista cuando desde un principio se le concedió toda la confianza para que él pueda gobernar. Es más, gobernó con la ayuda de ese grupo partidario. Otro punto importante es que cuando hay estos entretelones, vaivenes de la política, para que haya esta pugna por el poder, porque no olvidemos que la política es poder, tienen que haber dos actores siempre, ¿no? Y bueno, pues el conjunto de congresistas que integraban la bancada de Fuerza Popular no es que estaban peleando solos, no es que hacían lo que quieran solos, es porque de la otra parte tenían también una férrea postura, yo diría que hasta a veces inaccesible, sobre lo que debería ser bueno para el país o no, porque como ustedes ahora verán, queridos contertulios, utilizando el término de mi amigo Nicolás, la política es negociación, es búsqueda de consensos. Y si el señor Pedro Castillo no hace los movimientos que está haciendo, en mi opinión, ya demasiado tarde hacia el centro, ¿no? Él no va a lograr los votos que está buscando. Eso es lo que no ha querido hacer en ese momento los grupos de poder que ayudaban al señor Vizcarra, como el Partido Morado, el de Verónica Mendoza, y otros de sectores de la izquierda, y por supuesto ella también. Y cuando digo ella, es que ella personalmente, como lideresa de la agrupación política Fuerza Popular, ha reconocido en sendos medios de comunicación que se ha equivocado, ¿no? Que se ha equivocado quizás al mantener una actitud, yo diría, beligerante, ¿no? Hasta inmadura políticamente, de hacerle afrenta al señor Vizcarra. Yo creo que una mejor actitud hubiera sido no tanto de confrontación, ¿no? Porque en la política hay confrontación, eso es natural. Aquí en este mismo escenario hay confrontación, aunque no lo queramos ver, hay dos posturas claramente definidas. Sin embargo, ella incluso ha pedido disculpas, y si valga el término. Entonces, yo creo que si a Alan García todos los errores que ha podido cometer se le ha perdonado, dándole la confianza de millones de peruanos, ¿por qué a la candidata que ni siquiera ha gobernado, ojo, porque ella ha sido, digamos, ciertamente una vocera de un partido, una lideresa de un partido, pero que no ha ejercido el poder materialmente hablando, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y ahora, esta cuestión que siempre se le imputa, se le atribuye de tener vinculación con el pasado, yo creo que es un argumento muy, pero muy, ya ha venido a menos, porque nadie aquí puede atribuir una conducta que simplemente no ha realizado, es un principio jurídico, ¿no? O sea, en el derecho penal sabemos que las conductas se sancionan por lo que uno hace, lo que uno realiza. Entonces, no mal haríamos si decimos que, no sé, el señor Juanito es malo porque su papá es malo, ¿no? Yo creo que no es así. Hay muchísima gente que ha sabido ir a un siguiente nivel en cuestiones políticas, en cuestiones personales, profesionales, en innumerables aspectos. Yo creo que esto no va a ser algo ajeno para la familia Fujimori. Desde que ya hemos visto las actitudes de ella, una reconciliación profunda con su propio papá, con la mamá, ¿no? De quien se dice que habría sido una cómplice de que ella haya sufrido tortura. Innumerables cuestiones que se han ido
año tras año, porque no olvidemos que la señora Fujimori, de quien no soy devoto, vale aclarar, porque no es que yo sea fan simplemente que yo me opongo abiertamente al comunismo y a sus intenciones de implantarse en este país. Entonces yo considero que una persona como Keiko Fujimori, que ha dado la cara 20 años de investigación, o sea, al menos para citarlo nuevamente, ¿no? Que en paz descanse, el difunto Alan García, ha tenido que exiliarse 10 años, correr de la justicia 10 años, pero Keiko Fujimori ha estado aquí 20 años afrontando la justicia, desde 2001 hasta el 2021 en la actualidad. Entonces, no podemos afirmar que ella está vinculada a hechos de corrupción. En la actual investigación que ella tiene en el Ministerio Público es supuestamente por lavado de activos, por recibir dinero mal habido de Odebrecht, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión muy esencial del derecho con el cual el fiscal Pérez, Domingo Pérez, que queda en déficit, yo diría que muy débil en su teoría de imputación, porque al tiempo que Keiko Fujimori o el Partido Fuerza Popular recibe, digamos, las aportaciones de Odebrecht, el delito de financiación política no existía, como sí lo existe hoy, ¿no? Entonces, ¿de qué delito estamos hablando? Entonces, si al tiempo de haberse producido el hecho, ese hecho no era delito, no constituye delito, entonces no existe imputación que valga la pena concorrer. Viendo que me quedan 3 minutos, voy a aprovechar este tiempo para, digamos, para desnudar las falacias en las que ha incurrido mi querido amigo Miguel Bazán, ¿no? Porque él ha dicho innumerables cuestiones que me preocupan muchísimo, ¿no? Como por ejemplo, hablar de los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? ¿Quiénes? O sea, y esto me remonta a un argumento que alguien de nosotros dijo, es que es típico del lenguaje comunista, ¿no? Enfrentar a la sociedad. Siempre tener esta dicotomía de las luchas sociales, ¿no? De los hombres versus las mujeres, de los pobres versus los ricos, ¿no? Versus el empresariado contra el pueblo, ¿no? Los sindicatos contra la CONFIED, etcétera, etcétera. Yo creo que es una falacia bastante mal utilizada y que cada vez se viene a menos, porque trae a colación una histórica, yo diría que en la reciente historia del debate económico, entre qué es más importante, la desigualdad o la pobreza. ¿Qué le importa más al público? ¿Qué le debería importar al señor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori? ¿Acabar con los pobres o acabar con los ricos? Culminar con la supuesta desigualdad que existe, ¿no? O reducir la pobreza. La gente que está en la izquierda siempre se preocupa que existe desigualdad, que los ricos cada vez son más ricos, escuchamos siempre que los pobres cada vez son más pobres. Yo creo que es una falacia que hay que desnudar prontamente, porque eso es lo que ha traído crisis enorme en Chile, y es lo que está pasando en Colombia, justamente, ¿no? Este afán de querer separar entre ricos y pobres la sociedad. Yo creo que en tanto el Perú viva con la intención de querer separar, yo creo que va a ser más difícil. Y otras cuestiones que también me han preocupado, ¿no? Por ejemplo, este asunto en que cuanto todos los problemas de los que tienen dinero ya son solventados, desaparecen, ¿no? Y es como decir que los pobres se quedan con ese problema. Eso es falso, pues, porque el capitalismo lo que defiende es que los pobres también sean beneficiados, es que la gente que está en la pobreza salga de la pobreza. Lo que al capitalismo le importa es reducir la pobreza, es acabar con la pobreza. En cambio, al socialismo lo que le importa es acabar con los ricos, es acabar con la riqueza. Y no olvidemos que este sistema, que aunque no sea tan devoto de él, pero ha permitido que exista crecimiento en el Perú y que más de 20 millones de peruanos salgan de la pobreza y se conviertan en clases medias, las clases medias que ahora somos nosotros, ¿no? Es lo que ha hecho que la desigualdad incluso disminuya, ¿no? Entonces yo quiero terminar. Gracias, Pablo. Compartimos la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias económicas puede presagiar luego de la implementación del plan de gobierno de Pedro Castillo? La pregunta es planteada por el participante Pablo Subiat.
Ok, perfecto. Bueno, ¿qué consecuencias económicas habrían si se instaura el plan de Castillo? ¿Verdad? Bueno, yo quisiera saber cuál es Sí, el plan de Castillo para empezar. O sea, no hay ningún plan. No hay ningún plan y eso es lo que le preocupa a muchos. Claro que sí. Pero eh, las consecuencias serían de todas maneras un shock, ¿no? O sea, siempre que hay un cambio, hay personas que no pierden tanto y hay personas que pierden mucho más. Eh, y bueno, en realidad, no es que yo venga acá a promover una lucha de clases, o sea, más bien todo lo contrario, yo lo que quisiera es que encontremos cuáles son esos puntos que tenemos en común para poder, después de 200 años, por fin ponernos de acuerdo, ¿no? Acá no existe mi gente es buena y los otros son malos. O sea, eso es más bien la peor de las falacias que podríamos estar usando, ¿no? Mira, la verdad es que creo que el compañero Pablo no sabía que en el Perú pues hay 20% de pobreza, ¿no? O sea, normalmente se dice que los pobres son una minoría, pero son bastantes. Son bastantes. Y de esa pobreza, o sea, de ese 20%, ya acá tengo las cifras. De esos pobres, de esos 20% de pobres, 17 son extremos y el 2% son extremos. O sea, tenemos pobreza y claramente lo que tenemos que buscar es ayudarlos, ¿no? Ayudar a las personas vulnerables. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con Castillo? Lo que ocurre con Castillo es de que para mucha gente sí significa la esperanza, porque para bien o mal significa un cambio, ¿no? Un cambio. Y un cambio para muchas personas en realidad lo es todo, porque no tienen nada que perder. Y esos son la mayoría. O sea, vemos el mapa. Yo he visto los mapas de la intención de voto y el Perú entero es prácticamente rojo. Solamente en Lima, con algunos pequeños lugarcitos, pues siguen confiando en Keiko. Y yo creo que ese es el principal problema de la campaña de Keiko. De hecho, a mí me encantaría de que Keiko haga una mejor campaña. De que haga una mejor campaña para que le reduzca la brecha. O sea, él es tan peligroso de que es importante moderarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante acá, es encontrar cuáles son esos candados democráticos que podemos usar para poder moderar a los dos. Los dos son un peligro extremo. El continuismo es un peligro, claro que sí. Y el cambio es una incertidumbre. O sea, si viniera y me dijera, oye, este es el plan de acá, mira, ni siquiera 10 años, ¿ya? El plan de desde estos 5 años, entonces de repente podríamos evaluarlo, pero lo que tenemos es un ideario hecho prepandemia, ¿no? Hecho prepandemia que obviamente lo presentaron porque estaban improvisando, porque estamos frente a un grupo de personas que no pensaban llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y por eso obviamente no tenían esa planificación. Y se están tomando el tiempo en realidad, ¿no? O sea, se están tomando el tiempo, mucha gente le mete presión para que saque de una vez su equipo técnico y obviamente queremos saberlo, ¿no? Estamos todos ansiosos, ya queremos tomar la decisión ahorita. Todavía nos queda mucho tiempo más hasta que volvamos a las urnas, pero también hay otras torpezas, ¿no? O sea, el equipo que presenta Keiko, y ahora últimamente más bien ella está con el discurso del cambio también, porque se dio cuenta de que andar con el continuismo no le conviene, y más bien ella está queriendo poco a poco entrar de cambio, pero presentando ese equipo técnico, yo pienso qué tipo de cambio, o sea, cambio 90 más bien. Cambio 90 porque está con toda la gente que pertenecía pues, a ese gobierno de su padre, ¿no? Que ella, claro, se quiere desligar porque, bueno, se desligó el gobierno de su padre en el 2016 y ahora más bien está más albertista que nunca. Entonces, tampoco reconoce lo que ocurrió en el gobierno de su padre, más bien, bueno, no tengo la exactitud de la noticia, pero me parece haber visto que habían pedido que se reinicien las investigaciones. Entonces, mmm, yo creo que el antivoto que ha generado ella va a ser bien difícil que lo voltee si sigue con ese discurso de que ella representa la libertad, de que ella representa el no comunismo, de que los otros son los malos. O sea, el problema de Keiko Fujimori no es Castillo, el problema de Keiko Fujimori es Keiko Fujimori.
porque carga una gran mochila, y no necesariamente por lo de su padre, ¿no? Porque ella también era mayorcita ya cuando estaba en ese gobierno, sino por lo que ha pasado hace estos 5 años. O sea, decir que no fue obstruccionista es ser fanático. Es ser fanático. Y lo que necesita el Perú no es fanatismo. O sea, claramente ha sido obstruccionista. Razones hay muchas. Internet está lleno de eso. Así que, bueno, los dos son un verdadero problema. Ahora, ¿qué consecuencias van a haber con el plan que podría dar el ideario de Cerrón? Pues obviamente una gran polarización, porque hay gente que va a estar a favor y otra en contra, y también conflictos, ¿no? Entre los que tienen todo por perder y los que no tienen nada que perder. Me encantaría decir de que no existen esas diferencias, pero existen, chicos. O sea, basta con darse una vuelta por cualquier comunidad. Es doloroso, la pobreza duele, y no podemos negarla, no podemos negarla. Entonces, en ese sentido, pues, la verdad es que ciertamente hablar de Andrés Oppenheimer es un gran periodista que me encanta seguir, y él dice algo interesante. O sea, en esta época, hablar de derechas e izquierdas, en realidad ya dejaron de tener sentido. Ya dejó de tener sentido hablar de derechas e izquierdas. Ahora lo que tenemos son países que atraen capital y países que más bien rechazan el capital, ¿no? Que ahuyentan capital. O sea, tenemos esos tipos de gobierno. Pero hablar de derechas e izquierdas, eso es polarizar, y eso sí es dividir. O sea, es una manera bien simple de ver las cosas, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos matices. O sea, la gente es tan compleja, la sociedad es tan compleja, que ni siquiera existen. O sea, me encantaría decir que existen partidos, pero ¿existen partidos? O sea, realmente no estoy seguro si Fuerza Popular siga siendo fuerte y siga siendo popular, la verdad. O sea, uno ve las encuestas y no parece. Entonces, he escuchado muchas veces a muchos politólogos decir de que este sistema está creado para partidos fuertes, y realmente no tenemos partidos fuertes. Más bien lo que tenemos son estos espasmos de ciudadanía, ¿no? Alberto Vergara mencionaba eso. Cuando él hablaba de los ciudadanos sin república. Lo que nosotros tenemos son espasmos de actitud política. No todos, ¿no? O sea, en realidad hay algunas personas que sí están siempre con la onda política y la política en todo, porque es verdad, la política está en todo lo que hacemos, pero colectivamente, socialmente somos muy flojos, y ese es el verdadero problema, de que no nos gusta hacernos responsables de las decisiones importantes, ¿no? Por eso es de que estamos pues en este escenario, en este terrible escenario, en este terrible dilema que 3 de cada 4 peruanos no han votado por ninguna de esas dos personas. O sea, no votó por ninguna de las dos propuestas, y ahora tenemos que votar por uno de ellos, ¿no? Lo que sí quisiera aclarar es pues que no, eso no significa que no aspiremos, ¿no? A una situación más democrática, una situación más estable, y para eso hay que dialogar, ¿no? Hay que encontrar consensos. Espacios como este son muy nutritivos, pero en medida de que no caigamos en el fanatismo, porque eso nos enceguece. O sea, cuando una persona ya está bien ideologizada, lo ve todo blanco y negro, y la realidad no es así. La sociedad es muy compleja, y somos muy diferentes, ¿no? Perú está lleno de micronaciones, cada uno con una idiosincrasia distinta, y tenemos que aprender a convivir. Y eso significa, pues, reconocer errores. Y aunque digan, pues, de que Keiko, pues, ha pedido perdón y toda la onda, la verdad es que siempre acompaña eso diciendo de que, pues, el problema era de dos, de que ella no mandaba, pero ella cuando entró cuando empezó el gobierno del PPK, ella decía de que iba a gobernar desde el Parlamento. Entonces, ella tiene responsabilidad política por lo que hizo su bancada, claro que sí, y que lo reconozca, y si no lo hace, es por eso que va a perder en realidad. Como les digo, el problema de Keiko no es Castillo, el problema de Keiko es Keiko. Y bueno, tenemos que trabajar
desde el extremo que quieran, pero tenemos que trabajar para traerlos a los dos al centro, por favor. Yo he visto un ejemplo en un meeting que hubo hace como 3 semanas, donde un ciudadano de la nada llegó al atril con Keiko, al escenario con Keiko, y le hizo firmar un compromiso. Le hizo firmar un compromiso, le arrancó una firma, comprometiéndola delante de muchas personas a, bueno, a garantizar ciertos intereses para su grupo. Hoy día, por ejemplo, Castillo hizo una publicación de sus compromisos. La verdad es que no le alcanzó a leer, he estado todo el día full chamba, así que no tenía tiempo para ver las noticias, y que han estado bien movidas. Pero poco a poco estamos como que arrancándole compromisos, ¿no? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bien, entonces damos paso a la siguiente pregunta. Esta pregunta es planteada por Miguel Bazán y es la siguiente. ¿Qué candados democráticos crees que son necesarios para moderar a Castillo y a Keiko? A ver, yo creo que existe una única forma de poner un candado democrático a Pedro Castillo. Es no votar por él. O sea, que él llegue con solo asomarse y sentarse al sillón de Pizarro, ya va a poner de cabeza absolutamente todo. O sea, él ya dijo lo que va a hacer. O sea, ponerle un candado democrático a una persona que netamente tiene tintes totalitarios y dictadores es imposible. No pidamos peras al olmo. Y con ese discursito de que no soy amigo de las empresas privadas, así no. Es imposible cuando hay un ideario detrás de él. Hay un plan de gobierno, si se le puede llamar plan de gobierno otra vez. Entonces, ¿cómo le puedes poner un candado democrático a una persona, a un partido que no es nada democrático? O sea, así venga Verónica, así venga Hernando de Soto, ¿cuál nombre se les ocurra o otra personalidad no va a poder, porque detrás de él está Cerrón. Y Cerrón ha escrito con su equipo técnico, más ideológico que técnico en realidad, sabe totalmente la economía, sin ningún tipo de conocimiento de cómo funciona este mundo globalizado. ¿Cómo ponerle un candado democrático a Castillo? Mi respuesta en ese lado es muy simple y contundente: es no votar por Pedro Castillo. Esa es la respuesta. Ahora, si nos ponemos un poquito románticos y sentimentalistas, porque ya no es, o sea, creo que el sentimentalismo no son argumentos, y mencionar mucho el pasado de Keiko Fujimori como si ella hubiera sido la presidenta del Fujimorato, que de hecho de paso sí fue una dictadura, como se fue, pero ya, eso pasó hace 20 años, tenemos que seguir nosotros retrocediendo tanto. Creo que ahorita estamos mejor que la dictadura de Velasco y todo. Entonces, Keiko Fujimori lo único que debería hacer es simplemente, creo que llamar a los partidos democráticos a que se unan, tienen que hacer una gran concertación, unirse entre todos los partidos, sea Partido Morado, el PPC, los partidos que son institucionalizados, que creen en las instituciones, que son totalmente democráticas. Creo que eso va a ser su principal aval. No creo que sea, de verdad, no creo que la democracia corre riesgo con ella, así que no sé por qué mencionar en sí los candados democráticos, porque es un partido que ha estado en elecciones, es un partido que ha tenido una bancada, o sea, quiere decir que respeta esta institución, no llega a querer movilizar las masas en contraponerse entre los ricos y los pobres. No, eso es un discurso de Castillo, es asociar masas, agitar, para que de eso, inclusive eso es lo que hacía el terrorismo, ¿no? Lo que plantea Castillo. Entonces,
el tema de Keiko Fujimori, yo no soy fanático, creo que mencionó mucho y creo que esa es una percepción equivocada, porque yo no soy fujimorista, nunca he sido fujimorista y no lo voy a hacer, pero yo dije tibio y creo que toqué un poco ahí de carnecita, es que nosotros estamos en una disyuntiva, ¿ya? Esta disyuntiva que tenemos es entre tomar nosotros y ver realmente la situación en la que estamos. Entonces, y esta situación nos obliga a votar por uno de los dos. Entonces, y tenemos que informarnos. Entonces, cuando tú dices, qué propuesta tiene el partido? No tiene ninguna, pues este es un ideario. Entonces, lo que sí ha hecho, digamos, Keiko es, en estos 3 veces que ha postulado y que ha tenido congresistas, ha tratado no solamente de jalar gente que sea fujimorista, ha jalado gente que más o menos trate de cambiar las cosas, trate que conozca temas económicos, por eso llamó, digamos, a Hernando de Soto, que también ayudó a Fujimori, pero Hernando de Soto pues no es fujimorista, ¿no? O sea, encasillar a Hernando de Soto como una persona fujimorista es totalmente absurdo. Hernando de Soto es un hombre de mundo, ha viajado mucho, conoce mucho sobre economía y no puedes encasillarlo a fujimorista, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no es qué candados ponerlos los candidatos. O sea, el tema es asumir un voto. Es asumir un voto por el bienestar del Perú. Y no asumir un voto yo creo que sería algo cobarde. Ni siquiera tibio. Yo que he tratado de ser un poquito, para no, digamos, ser muy lesivo con algunas honras de las personas, ¿no? Pero sí, yo creo que sería un voto cobarde, el voto en blanco, por decir. Y tratar de... Porque yo sé todas las falencias que tiene Keiko Fujimori. Digamos, de política yo, como sé, o sea, me he informado poco, o sea, puedo dar una humilde opinión respecto también a lo que ha sido lo que ha pasado en la época de Vizcarra, ¿no? Que definitivamente no es fanatismo, pero decir que ha sido una bancada obstruccionista es totalmente falaz, incierto. Cada decreto legislativo que ponía, que quería sacar Vizcarra y que tenía que ser aprobado por el Congreso, o sea, le ha dado las facultades para que saque los decretos legislativos del Congreso. Ahora nosotros tenemos que entender de que el Ejecutivo no es solo y que debajo no está el Legislativo como para que obstruccione. Entonces nosotros tenemos que entender de que son poderes del Estado a la par, se hacen contrapeso uno de otro. Entonces, esto de acá ha ocasionado también la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando pasó el tema cuando pasa el tema de la primera vuelta de las elecciones del 2016, Keiko gana por mucha mayoría. Entonces, ese electorado existió, por eso de que logra 73 congresistas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando sucede esto, y PPK está acá, PPK se ha juntado con gente de izquierda, o sea, simplemente por un voto anti-Keiko, o sea, no era un voto sentimental, era un voto más, esto sí era el obstruccionismo, ahí empezó, esto ya fue obstruccionista, porque se supone que hay una amplia mayoría, pueden consensar algunos temas, pero ahí empezó absolutamente todo. Entonces, como que tenemos que, para nosotros brindar, digamos, una opinión respecto a algo, tenemos que también contextualizar con el antes y el después, ¿no? ¿Qué ha originado todo esto? Originó un cierre de Congreso, una vacancia, pero eso decía luego. Antes, el primer paso obstruccionista lo puso la izquierda que ha votado por PPK. Entonces, no es ese antivoto, ese es un fanatismo, porque ese antivoto ha sido generado por un odio, por un ideal, no ha sido un voto pensante. La izquierda no ha votado pensando en segundas vueltas nunca. Nunca. Siempre ha sido un voto anti. Y eso tiene que hacerse responsable de la izquierda. Ahora quiero tomar estos últimos minutos para hacer una aclaración a mi contertulio Pablo,
habló que Alan García se ha huido. Y yo soy aprista, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad para hacer un poco de pues, una aclaración. Ya. Alan García fue juzgado, fue juzgado. La dictadura de Fujimori volvió a abrir sus procesos. Entonces, cuando la Corte Interamericana dice, no, oye, estos procesos ya son cosas juzgadas, ellos tratan de decir, no, entonces no lo traten como, no lo sacan como cosas juzgadas, lo sacan como si hubiera prescrito. Y eso fue una jugarreta, ¿no? Del Fujimorato, para que vean de que yo no guardo rencor y voy a votar por Keiko Fujimori. Pues hemos sido perseguidos en la dictadura nosotros, los apristas. Eso quería hacer una aclaración. Muy bien. Como última pregunta, y no menos importante, ¿qué opinan de Pedro Castillo? ¿Realmente los representa? ¿Está capacitado para sentarse en el sillón de Pizarro? Teniendo la información que fue militante de Perú Posible antes, durante y después de su gobierno y que ha demostrado un total desconocimiento en temas económicos a tal punto de dar pena en entrevista. Repito la pregunta. ¿Qué opinan de Pedro Castillo? ¿Realmente los representa? ¿Está capacitado para sentarse en el sillón de Pizarro? Teniendo la información de que fue militante de Perú Posible antes, durante y después de su gobierno, y que ha demostrado un total desconocimiento en temas económicos a tal punto de dar pena en entrevistas. Definitivamente Pedro Castillo no nos representa mucho. No nos representa mucho porque también no me representa como candidato. No me representa por el pasado político que tiene. Porque ha sido militante de un partido, ha sido militante de otro partido, y siempre ha estado en coqueteos no solamente con los partidos con los que estaba, sino también estuvo en coqueteos con cuando fue el paro de los maestros de 3 años más o menos, que no mal no recuerdo, estuvo tratando de acomodarse a quien mejor le podría dar cierta ventana, cierto espacio. Se acomodó al partido del APRA, se acomodó al partido del Fuerza Popular, no se pudo acomodar con la gente de Marco Arana en ese tiempo, Frente Amplio, porque conocían su pasado y sabían cuáles eran sus intenciones. A lo cual el cura Arana, más cuco creo que los que estaban ahí tratando de darle una tribuna a Castillo, solamente con el afán de poder continuar desestabilizando el gobierno de turno en ese momento. Bueno, inteligente es. El tío es muy inteligente. No me representa, no me representa. Personalmente no me representa. Pero sí representa a un montón de gente de las comunidades. Es 80% de personas que el Estado solamente llega ¿para qué? Para pedir un voto. El Estado solamente llega ¿para qué? Para que hagan sus reuniones informativas, sacar un acta comunal en el cual los funcionarios dicen, y esto de acá, ahora sí págame. No representa al emprendedor, pero también representa a muchas personas que se sacan a miércoles, de lunes a domingo, de 4 de la mañana a 5 de la tarde. Te digo porque yo cuando trabajaba con los Maxés en la frontera con Brasil, nos levantamos a las 4 de la mañana sin desayunar, de frente a trabajar hasta las 10 de la mañana, un desalmuerzo, de ahí un descanso de media hora y continuaba con la chamba hasta las 4 o 5 de la tarde, de frente a bañarse y a comer. Y justamente esas personas con las que me encontré hace un par de días están apoyando a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque lo representa. Porque no representa como mencionaron ellos, ellos de izquierda no son de izquierda, pero sí tienen la sangre fuerte, la sangre guerrera, la sangre que han visto sus antepasados, en el cual el hombre blanco interpuso su política y saquearon sus recursos. Ellos conocen muy bien lo que es la persecución o el derramamiento de sangre, como los hermanos de Vago en la época de Alan García, que fallecieron en la Curva del Diablo. Los hermanos Maxé conocen lo que ha pasado
en el 64, más no recuerdo, el Matanza, en lo que es ahora conocida como la Trocha Matanza, casi en el límite de Requena y lo que es el territorio comunal actualmente. También me he encontrado con personas, mi caserita, por ejemplo, ¿no? Donde siempre voy a comprar mi pollito, me decía, joven, barbón, ¿por quién vas a votar? Yo no sé, le decía, vota por... ¿Y tú por qué vas a votar? Yo voy a votar por Castillo. Oye, pero tú votas por Keiko la semana pasada. Sí, pero Castillo me representa. ¿Por qué te representa ahora y no Keiko? Porque la Keiko ya tiene mucho tiempo en un partido, tiene mucho poder y es hora de tener un cambio. Es justamente las personas que están votando por ese cambio. No me representa, pero representa a muchas personas que están cansadas de la clase política actual, la clase política tradicional, la clase política que está corrompiendo y destruyendo la economía del país a través de sus programas sociales, a través de sus actos de corrupción, a través de un montón de cosas que todo el mundo conocemos acá. Y la mayoría lo sabe. ¿Está capacitado? Bueno, creo que muchos presidentes no han estado capacitados para gobernar. Pero que es inteligente y que se rodea con personas que los puedan asesorar y apoyar. Justamente para eso están los asesores, los ministros. ¿Acaso Fujimori en un primer gobierno, por ejemplo, estaba capacitado para gobernar? Ha tenido un muy buen asesor, entre comillas, porque realmente era un cuco, una persona con adjetivos que no vale la pena mencionar. Pero es alguien que puede, lastimosamente, en nuestra Constitución no limita el acceso a que una persona común y corriente pueda postular, solamente quiero que tenga mayor de 33 años, o 28, no recuerdo muy bien, pero no dice que tiene que tener doctorado, maestría, o un especialista en ciencias políticas para nada. Puede postular el mismo Nicolás, Miguel, Pablo, yo, Quise, que está por ahí, inclusive la persona con la que todos los días me viene y me vende el periódico. Esa persona también puede postular. ¿Está capacitado? No, pero puede postular y si es elegido. Al final, el pueblo tiene el gobernante que se merece. Y lastimosamente hemos tenido varios gobernantes que no han hecho nada por la clase popular. Hubo un tiempo que Toledo, sí, vengo de los Andes, soy clase popular, pero mentira, pues no. Se dedicaba a llenarse los bolsillos en actos de corrupción. Desconoce temas, sí desconoce temas, pero como menciono, es demasiado inteligente como para poder cuidarse en lugares que pueda él buscar su beneficio. ¿Cómo llegó a Perú Libre? Nadie sabe. Empezar a ver postulado anteriormente por Perú Posible en la comunidad donde él trabajaba, creo, y no la hizo. Creo que quedó tercer lugar. Pero eso no lo descalifica para que pueda ser presidente, para que pueda postular y que pueda representar a muchas personas. Sí, no lo descalifica. Representa a muchas personas, lo representa. Créanmelo. Inclusive en la campaña pasada, por ejemplo, yo conozco muchos patas que eran súper apristas en la universidad y continúan siendo apristas hasta ahora, pero decían, ojo, no generalizo, mi colegio creo que no de una manera personal, pero yo creo que hay partidarios, hay compañeros y compañeros, como todo el mundo lo sabe. Hay políticos y políticos, hay politiquerillos y politiquerratas. ¿Ya? Pero te conozco compañeros en la universidad, apristas, así, que se la peleaban, se la juraban, todo, pero, oye, ¿por quién vas a votar? Yo estoy viéndola, ¿y tú? No, estamos formando un grupo solo por el trabajo, vamos a poder al Porti. Chus, por el trabajo, maña. No lo desmereces, pero le preguntaba su ideología del Porti. No, bro, es solo por trabajo. Lo mismo nos pasa con otros, con la gente de izquierda, con la gente de derecha, pero yo creo que hay mucho temor hacia
un partido de izquierda. Yo tengo cuna de izquierda, de la universidad, mi viejo era de izquierda. En casa escuchábamos a Violeta Parra, a Víctor Jara, Silvio Rodríguez. A mis hijos les hago escuchar a Silvio Rodríguez ahora y a Daniel F., obviamente. Pero eso no nos hace izquierda. Nosotros, yo soy un cristiano practicante, un cristiano que ora todos los días con mis hijos. Me considero izquierda, llamémoslo así, pero no soy de izquierda radical, es una izquierdista que están en contra de todo, en la usurpación de poderes, nada. Es una izquierda democrática. Si me quieren catalogar o enquistar, seré un socialdemócrata. En algún momento llegó a ser el APRA, dicen por ahí, no, tú eres APRista, entonces. Nada, bro. Tengo otro pensamiento. Pero sí preocupa las cosas que puedan estar pasando por la cabeza y por el círculo de Perú Libre. ¿Preocupa? Definitivamente preocupa, porque genera inestabilidad. Porque justamente como mencionaba Miguel, inclusive Pablo, tú Nicolás, de que no hay un grupo visible dentro del partido Perú Libre. ¿Quiénes van a acompañarlo? Se menciona que va a estar por ahí gente del Partido Morado que ha sido elegido congresista, pero que al final no van a poder estar en el Congreso. Flor Pablo es una de ellas, una capa en educación. Y Málaga, que es el que está, los que han hecho el estudio para la pruebas rápidas PCR con... Gracias, Rubén. Muy bien, hemos finalizado con la segunda ronda de preguntas. Lo que sigue a continuación es una breve síntesis de todos los argumentos planteados en cada una de las preguntas. Para este resumen, cualquiera de los representantes de cada equipo tiene un tiempo de al menos 5 minutos para plantear su resumen. Bien, solamente uno nada más. No obstante, si finalizan su idea o su resumen antes de los 5 minutos, pueden informar para dar la palabra al otro equipo. ¿De acuerdo? Entonces, iniciamos con Miguel. Ok, bueno, en resumen, el mensaje que quisiera sintetizar es de que tenemos que vender caro el voto. No podemos estar decidiendo con tanta anticipación. O sea, hay demasiadas cosas que están ocurriendo en el transcurso de estos días. Y si les damos de una vez no sé, el poder a cualquiera de los dos candidatos, en realidad ya estamos perdiendo todos. Lo que tenemos que hacer es vender caro el voto, y eso significa pues no andarse con fanatismos desde el inicio, ¿no? O sea, por más que no les quiera, no les gusta esa palabra, hay que aplicar la teoría de juegos, ¿no? Y la teoría de juegos pues nos lleva a ir tanteando con cada uno de los candidatos cuál es el que más bueno, para algunos es el que menos daño va a hacer, para otros es el que más me va a beneficiar. O sea, las coaliciones de intereses son muchas, hay muchos grupos en juego, entonces lo que debemos hacer ahora nosotros es más bien promover el debate entre todas las coaliciones políticas, ¿no? Me parece genial de que hayan agrupaciones que ahora se estén pues uniendo a los otros dos, a las otras dos opciones, y en ese sentido pues poco a poco ir elevando el debate, ¿no? Y claramente acá no está funcionando el tema del comunismo ni de la libertad. O sea, si no estaría pues cambiando el escenario. Creo que ya pasaron 2 minutos y medio. No, creo que me excedí. ¿Cómo estoy ahí, Adrián? No, te queda tiempo. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, entonces, en ese sentido, yo coincido con Nicolás cuando dice que el voto en blanco no es beneficioso. Sobre todo porque ahora no ayudan mucho, ¿no? En realidad las reglas están hechas para que en realidad si ese 60% de personas bueno, si hay personas que dicen que el 60% de voto en blanco anula la elección, en realidad lo que va a hacer es repetir la segunda vuelta. Entonces no nos sirve de mucho. Lo que sí no considero, y lo que no coincido con Nicolás es que lo llame
Gracias, Miguel. Le doy la palabra a Rubén. Como menciona Miguel, la guerra de clases, como menciona también Nicolás Opalo, creo, la guerra de clases sociales en esa campaña política es una atrocidad. Es pelear, es tratar de hacer pelear entre el propio peruano, el rico, el pobre, el de arriba, el de abajo, rellenos sin plumas. Lo que nosotros necesitamos es personas que realmente sepan lo que quieren. Las actitudes que nosotros tengamos que tener para poder ayudar a definir el voto, ¿no? En mi caso, yo no voy a votar por Keiko. Y no porque apoya a Castillo, sino porque reconozco y tengo memoria de lo que hace, de lo que hizo Keiko. No solo, bueno, dejemos atrás la etapa de su papá, pero no puedo dejar de olvidar, y no es resentimiento tampoco, no voy a olvidar las instrucciones en las investigaciones de los actos de corrupción de cuellos blancos, las instrucciones en las investigaciones de Odebrecht. No voy a olvidarme jamás de los jamás de Barroso Cacantuta, por más que digan no, que su padre, no ella, no voy a olvidarme jamás de los jamás, porque fallecieron personas inocentes, en Barrios Altos sobre todo. No voy a olvidarme de las esterilizaciones forzadas del gobierno de su padre. No voy a olvidarme de que quien lidera el equipo de economía de la actual candidata Keiko Fujimori fue ministro de Economía de Alberto Fujimori y fue procesado porque se inventó una ley para poder salvar al Banco Visa. Un banco que absorbió casi todas las cooperativas a nivel nacional para que pueda Fujimorismo, o el Fujimorismo, robarse y tirarse la plata del Perú. No voy a olvidarme de que miles de personas los sacaron de su trabajo solamente por haber sido sindicatos. No voy a olvidarme de que en las universidades levantar la voz de protesta involucraba efectivamente terroristas de represión. No voy a olvidarme del 24 de octubre del 98. Justamente por eso, yo siempre voy a decir que Fujimori nunca más. Y, pero no, que la estabilidad económica, no, bro, lo siento. Yo no puedo ver a mis hijos a los ojos y decirle que votar por Fujimori por estabilidad política, por estabilidad económica. Entonces, ¿qué me hace? Si yo no les enseño a mis hijos lo que yo pregono, ir en contra de lo que yo creo, es estar creando personas inestables. Muchas gracias, Rubén. Muy bien. Entonces damos paso al otro equipo. Ya, bien, en primer lugar un agradecimiento, ¿no? A todos ya para cerrar. Ha sido un bonito intercambio de ideas. Entonces yo creo que, Miguel, yo creo que ya estás tirando para ese lado y eso es bueno. Va a votar por Keiko hasta donde yo veo. Y Rubén, pues, yo, ¿qué puedo decir? O sea, no quiero utilizar argumentos ad hominem, ¿no? Pero la verdad es que a mí me preocupa cómo la gente piensa en su voto, ¿no? Muchas veces sesgado por odios o asume que, por ejemplo, porque Alberto Fujimori pues, fue el padre de Keiko. Yo pienso que ese discurso en estas épocas, ahorita, yo pienso que ya no es necesario. Y decir Fujimori nunca más, porque ya fue, y si de acá a 30 años uno de sus bisnietos quiere postular, y no, Fujimori nunca más, alguien que se apellide Fujimori, que no tenga nada que ver con la familia Fujimori, quiera postular, yo pienso que eso ya es un sesgo, ya es un odio, es un antivoto duro, o sea, que no admite lógica en sí. Entonces, yo pienso que ese tipo de voto es irresponsable. Es un tipo de voto irresponsable porque nosotros tenemos, como ya lo había dicho, tenemos que asumir que el país está entre dos vías, ¿no? O sea, la vía del comunismo, no solamente una izquierda
asolapada, tranquila, progre, como se dice ahora, que hay muchos tipos de izquierda, pero y está el otro lado, ¿no? Y el otro lado es el de que la mayoría de los partidos democráticos están apostando, porque ellos van a hacer el control, ellos van a hacer el aval. Hay muchas formas de que este gobierno, el próximo gobierno, si es que sale elegido Keiko, entonces yo pienso que es mucho más venidero, porque va a haber, si bien es cierto, va a ser atomizado el Parlamento, pero va a ser democrático, ¿no? O sea, no va a ser tan polarizado como el anterior. Entonces, solo si gana Keiko. Si gana Castillo, no va a haber ni siquiera poder legislativo, no va a poder cómo controlarlo. O sea, va a tratar de acaparar todas las instituciones y no, pues entonces es un voto reflexivo, no solamente atinar a sentimentalismos, porque los sentimentalismos no son fundamentos. Gracias, Nico. Finalizó el tiempo. Bien, entonces doy la palabra a Pablo. Bien, bueno, yo quería terminar agradeciendo la invitación de los chicos de Telón de Controversia. Creo que este es ha sido un espacio bastante democrático, alturado, lleno de argumentos atendibles. Mi conclusión final es que estamos ante una disyuntiva y tenemos que tomar partido. No podemos esperar una actitud democrática de quien no crea en la democracia. ¿No? No podemos esperar una actitud democrática de quien planea cerrar el Congreso de la República, que nos representa. Finalmente, es la institución en nuestro sistema político que indirectamente, porque somos una democracia representativa, representa a los peruanos en esa instancia. Entonces, no podemos esperar una actitud democrática quien planea eliminar al que va a interpretar la Constitución, ¿no? Entonces él quiere eliminar para que él ponga su propio intérprete de la Constitución. Entonces, frente a todo ello, yo creo que tenemos que asumir un voto responsable. Y es bueno que nosotros seamos ciertamente prudentes y yo diría que tengamos visión, ¿no? Que olvidemos aquellos actos que nos han lastimado en el futuro, ¿no? Yo creo que toda creencia, toda fe motiva, inspira a la gente a perdonar, ciertamente a sanar las heridas. Yo creo que es lo que los peruanos deben hacer en estas elecciones. Un voto responsable, un voto serio, un voto por el futuro, un voto por la libertad, un voto por la democracia. Ese es el voto por la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y yo creo que independientemente, quien habla es absolutamente cuestionador, absolutamente, yo diría que lo más objetivo y técnico posible, y debo confesar ante todo este público que nos sigue el día de hoy, que no soy fanático de la señora Fujimori, no soy fan de la señora Fujimori. Sin embargo, estoy firmemente convencido de que el socialismo y el comunismo no nos van a llevar a ningún buen puerto. Entonces, un voto responsable, un voto inteligente, un voto por el país es votar por el mal menor en esta ocasión, por más que estemos muy cansados, pero es el escenario que hemos escogido. Entonces, la responsabilidad de los peruanos está en poder elegir un voto que asegure la libertad, que asegure que vamos a poder expresar nuestras voces en democracia más adelante y que nuestro sistema político e institucional y la gobernabilidad va a estar asegurada, no que va a surgir de la improvisación de una persona que aspira únicamente al poder para implementar un ideario, un conjunto de principios que... Gracias, Pablo. Muy bien, hemos finalizado. Aquí Rubén nos dejó un mensaje, si me permiten compartirlo. Gane quien gane, las elecciones debemos estar vigilantes ante cualquier acto que atente contra la estabilidad política, social y económica del país. ¡Viva el Perú! Bien, hemos finalizado con la ronda de preguntas y con ello damos fin a este conversatorio. No sin antes agradecer nuevamente a la participación de nuestros invitados. De parte de Telón de Controversia, esperamos que esta sesión haya sido de su agrado
y los invitamos a comentar, compartir y seguir nuestra página en Facebook. Muy buenas noches. Gracias.